¿Qué tiene tu espíritu que cuando me tocas me haces temblar? ¿Y qué es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar? Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Hola, ¿qué tal amigos? Comienza una vez más su programa Manantial de Vida, recordándote que Manantial de Vida se fundamenta en el Proverbios 16:22. ¿Pero qué dice Proverbios 16:22? ¿Qué es un manantial de vida? Debo de recordarles siempre que el manantial de vida es Jesucristo y que solo los entendidos, como dice este proverbio, pues son los que tienen ese manantial de vida, los que son sabios, porque este programa fue hecho para glorificar y bendecir y alabar su santo nombre. Así que le damos gracias al Dios Todopoderoso por habernos permitido hoy entrar hasta sus hogares y que ustedes estén ahí en sus pantallas para ver. Siempre tenemos invitados que la idea es que ustedes llevar el mensaje. Hoy tenemos un programa fuera de serie. Hoy no va a haber reflexión para los amables amigos televidentes, pero vamos a tener un tema que sé que es interesantísimo porque cuando se habla de salud hay demasiado enfermo en la tierra. Así es que hoy vamos a hablar de oftalmología. Y ya usted sabe, váyase preparando si usted tiene un problema en los ojos. Vamos a tener comentarios, vamos a atender llamadas telefónicas y así usted puede hacer sus preguntas a la doctora que vamos a tener hoy en el programa. Así es que estamos como siempre acompañados de nuestra colega y de cabina aquí, Mercedes Fabián. Así es que Mercedes, bienvenida de nuevo. Gracias, aunque ya tú eres parte de este programa, pero siempre le damos la bienvenida a todo el que está aquí. Porque así es este programa. Así es que hoy vamos a hablar con la doctora Jenny Espinal, una doctora muy jovencita, muy buena moza que tenemos aquí hoy. Para la gloria de Dios y más bendecida porque ella es cristiana y un médico cristiano sabe que se auxilia de la ciencia, pero que tiene la guía es Jesucristo. Y el que se deja guiar que de Jesucristo, que es el médico por excelencia, entonces vamos a salir doble bendecido con la doctora Jenny Espinal, que es oftalmóloga cirujana, especialista en córnea, en catarata y otro nombre ahí que yo tengo que leerlo para saber. Cirugía refractiva. Cirugía refractiva. Cirugía refractiva. Que eso sí me voy a explicar bien porque yo nunca lo había oído en mi vida. Así es que vamos a presentar, doctora, bienvenida. Gracias. Este programa Manantial de Vida. De verdad que para nosotros es un placer tenerla aquí.
y sé que para los amigos televidentes, pero vamos a darle las gracias a aquellos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales y que siempre están atentos aquí para cuando vienen invitadas como usted. Sí. Entonces, de una vez vamos a comenzar, vamos a darle las palabras, los micrófonos a la doctora para que ella se presente. Siempre decimos que a los invitados que vienen por primera vez tienen que decir quiénes son, porque a veces tienen un currículo, como la doctora, que tiene un currículo bien amplio, y entonces yo lo que me puedo equivocar, mientras que ella lo puede resumir, ¿verdad? La doctora, así es que los micrófonos son suyos, doctora. Gracias. Mercedes, yo sé si tú quieres decir algo antes que la doctora tome la palabra. Es un placer tener, ya que la invitación, yo digo que cuando hay invitación así, siempre es de bendición, porque lo digo por testimonio mío. Cada vez que Balbina me invitaba, eso era obstáculo. Hubo mucho obstáculo, pero para este tiempo llegó. Es porque es de bendición esta noche y los amigos televidentes atentos a sus preguntas para que estén llamando en esta noche. Me da un placer y es un privilegio tenerla aquí porque hace mucho teníamos la invitación extendida a ella, pero hoy fue que se pudo. Doctora, sí, qué bueno, de verdad que Mercedes siempre me decía, la doctora, no, que no puede, que tiene cirugía, que tiene, y sabemos cómo que son los médicos que trabajan, que laboran, y más usted que es joven, que se puede mover para aquí y para allá. Bueno, pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque hoy vas a ver bendición con la doctora aquí. Doctora, queremos saber, y los amigos televidentes que nos ven a esta hora, pues quieren saber quién es la doctora, quién es, si es casada, si es soltera, si tiene hijos, algo personal. La gente le gusta mucho como oír las cosas personales de uno, y es de bendición hasta para uno mismo. ¿Quién es la doctora? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre, como ya ustedes mencionaron, es Jenny Espinal, de Pepén. Soy cristiana, para la gloria de Dios. Estoy felizmente casada, mi esposo Miqueas Pepén, y tengo 3 hijos, 2 hembras y un varón, un pequeño varoncito de 1 año y medio. Y sí, soy oftalmóloga, cirujana oftalmóloga, especialista en córnea, cirugía refractiva y catarata. Me formé en la UAS, mis estudios de medicina general los hice en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la especialidad de oftalmología en el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante Secanot. Luego hice una subespecialidad en córnea y cirugía refractiva en Lima, Perú, en el Centro Oftalmo Salud, y estamos aquí laborando a nivel privado en Corazones Unidos, en el edificio profesional 4 de Corazones Unidos, en la calle Fantino Falco, número 9. También laboramos en el Instituto contra la Ceguera y en el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante, Secanot. Estoy fungiendo como coordinadora de trasplante de córnea, a sus órdenes. Excelente, mejor de ahí ya ustedes saben, amigos televidentes, que tienen muchas, pero muchas preguntas que hacerle a la doctora Espinal. Pero yo voy a comenzar con la primera pregunta, y es el término oftalmólogo, porque quizás usted dice, pero Balbina, ¿pero y quién no sabe quién es oftalmólogo? Pues mire, que puede haber personas que no sepan lo que es el término oftalmología, porque quizás no lo he escuchado, porque ha estado en otra cosa, porque no se lo han explicado, porque nunca le ha ido a un oftalmólogo, y puede ser. Entonces vamos a comenzar por ese término, el término oftalmología, doctora. Bueno, la oftalmología es una especialidad maravillosa que se encarga básicamente del estudio de los ojos, las diferentes patologías o enfermedades que pueden afectar el globo ocular, la visión. Ok, doctora, ¿qué debe sentir un paciente? ¿Qué debe sentirse en los ojos, en la vista? Porque en oftalmología se encarga, como la doctora acaba de decir, ¿qué debe sentir un paciente que lo lleve a acudir o que tenga la obligatoriedad de acudir a un oftalmólogo? Bueno, un paciente, dependiendo de lo que el paciente sienta en el momento, pero la mayor o más bien la principal causa que motiva al paciente a acudir a una consulta de oftalmología es la disminución de la visión.
El paciente nota que pierde la visión, ya sea lejana o la visión cercana. La mayoría de los pacientes que acuden por encima de los 40 años es porque pierden la capacidad de enfocar, de leer. Cuando ellos notan que al momento de leer tienen que alejarse los objetos o eventualmente el periódico, tienen que alejar las manos para poder enfocar. Ya es cuando se preocupan y acuden a la consulta oftalmológica. Igual los pacientes, los niños, son llevados a la consulta de oftalmología cuando la maestra le indica a los padres que el niño tiene que guiñar los ojos para poder enfocar las letras o que se tiene que parar de la butaca para poder leer lo que dice la pizarra. Sí, porque generalmente los oftalmólogos es diferente a cualquier otros médico, porque a veces pues hay chequeos que las personas se hacen rutinarios. En el caso de la oftalmología no es así, ¿verdad que no? La gente mientras puede ver. Bueno, hay pacientes que son muy precavidos y acuden a sus chequeos de rutina. Hay otros que acuden cuando tienen un trauma. Hay otros que acuden cuando ya identifican que ha disminuido la visión en sus ojos. Pero regularmente lo que vemos es que llegan por coincidencia o por un trauma. O porque tienen, le cayó, por ejemplo, algo en el ojo, o porque tiene mucha picazón, en el caso de los padres que llevan a los niños porque ven que se están rascando mucho los ojitos. Pero no es que en nuestra población exista la cultura de hacerse una evaluación oftalmológica de rutina, ya que la mayoría de personas piensan que oftalmología es solo lentes. Y es un error. Ahí es que está el error. No, Ángel, usted lo dijo, quizás en otro país, pero en nuestra cultura la gente va cuando tiene... y de hecho, a veces tiene el problema en el ojo y van y se recetan los lentes. Exacto. Porque esas lentillas están acabando con la vista de los seres humanos. Mercedes, ¿y tú tienes algunas preguntas para la doctora? Sí, eso como ella decía, siempre los dominicanos mayormente, como dice, tienden como eso, cuando tienen esa molestia solamente van y ocurre a una óptica, esa es la pregunta. Entonces, en ese caso, ¿cómo usted me diría como médico, como especialista, si es recomendable o el oftalmólogo o yo ir a una óptica directamente si veo una molestia en mi ojo y que sé que como eso cuando ya leo, por ejemplo, yo misma cuando leo tengo que retirar o usar letras grandes ya lo que es la Biblia y en los libros porque tengo que usar lentes. Entonces mi pregunta es, ¿tienen que recurrir a una óptica o es al oftalmólogo? Lo recomendable es que el paciente, cuando tiene alguna sintomatología en sus ojos, es que acuda a una consulta con un oftalmólogo. Porque nosotros como oftalmólogos nos encargamos no solamente de indicar el lente que el paciente necesita, nosotros nos encargamos de evaluar todo lo que tiene que ver con el paciente, no solamente con la visión, sino algunas patologías que el paciente puede tener a nivel sistémico que afecta la visión. Nosotros evaluamos la parte anterior, que es el segmento anterior del ojo, tomamos la presión del ojo, hacemos la fundoscopía, que es la evaluación del nervio óptico, de la retina, y podemos identificar muchas enfermedades oculares que el paciente puede desconocer porque no presenta síntomas. Una de ellas es el glaucoma. El glaucoma es el ladrón silente de la visión. El paciente puede estar normalmente en su día a día sin saber que presenta glaucoma, porque muchos pacientes pueden tener presión intraocular, pueden tener dolor ocular y acudir a una consulta por el dolor, pero hay otros que no necesariamente aumente la presión del ojo. Entonces ya cuando llegan a la consulta es porque la visión, ya el glaucoma ha acabado con su visión, porque pierde la visión de manera periférica primero, pierde todo el campo visual, queda viendo, permanece una visión tubular antes de perder la visión completamente.
Wow. Entonces, en una óptica, Wow. el paciente solamente va a recibir la indicación de un lente. Y en la mayoría de los casos, las personas que asisten en óptica son optómetras o técnicos que no tienen conocimiento de patologías oculares. Y te puede indicar un lente y simplemente ya el paciente no sabe que tiene alguna otra condición. Y como el lente te puede funcionar 1 año, 2 años, ese paciente se descuida y no vuelve a chequearse hasta que el lente se rompe o se pierde. Y si Así vuelve es, a es- una óptica, entonces así. cualquier patología que ese paciente presente no va a conocerla, no va a saber y puede ya llegar a una consulta ciego. Eso pasa, por ejemplo, con los pacientes jóvenes. Podemos llevar a un niño que no está viendo bien de lejos. El año que viene lo llevamos a la óptica otra vez, le indican una mayor graduación del lente. El año siguiente, te aumentó la miopía otra vez y el astigmatismo. A medio año vuelve, ya no estoy viendo con el lente, tengo que volver a la óptica. Y cuando vuelve, le indican otro lente. Y como son técnicos, optómetras y desconocen algunas patologías, como el queratocono, entonces no alertan al paciente de que puede presentar esa enfermedad y ya el paciente cuando llega a nuestra consulta llega para trasplante de córnea. Mire, es tan importante esa pregunta que le hizo Mercedes a la doctora y muy preventiva, porque por lo general aquí hay la cultura, y lo digo por mí, por experiencia, porque estoy hablando por la experiencia propia, yo que tengo ya muchos años que estoy usando lente. Siempre yo iba a la óptica a comprar mi lente y normalmente es quien me hacía el examen de la vista era el optómetra, como dice la doctora. Y la doctora termina de explicar la diferencia entre lo que es el oftalmólogo como Sí. profesional. No es lo Así mismo es. un alguacil que un abogado. Así No es es. lo mismo. para hablarle en un lenguaje llano a los amables amigos televidentes, no es lo mismo. Y se usa mucho, mucho, mucho. Y qué bueno que la doctora está aclarando esto porque nosotros hacemos estos programas y es precisamente para alertar a las personas, para alertar a la gente, porque a veces, como dice la doctora, una cosita chiquita, como me ha pasado a mí, pues se vuelve grande. Entonces hay que tener mucho cuidado y qué bueno que la doctora está hablando. Y yo quiero, antes de pasar, porque la doctora, como ella acaba de decir, es especialista en trasplante de córnea, otro tema y catarata, importantísimo. Pero en ese mismo tenor de esa pregunta que le hace Mercedes, yo quiero preguntarle, ¿cuáles son las causas de que tantas personas, incluyéndome a mí, usamos lentilla? Por lo menos estos son recetados. Pero yo usaba mucha lentilla, de verdad. ¿Cuáles son las consecuencias, doctora? Bueno, las causas es porque el cristalino, que es lo que nos permite el enfoque tanto de lejos como de cerca, se va envejeciendo con los años. Entonces, después de los 40 años, ese cristalino tiene unas zónulas, se llaman zónulas, que sostienen el cristalino y un músculo que se llama cuerpo ciliar. Y este movimiento permite el enfoque para que el paciente pueda leer bien de cerca. A medida que los años pasan, después de los 40 años, esta función se va perdiendo y ya el paciente comienza a tener disminución en el enfoque, en la visión cercana. Después de los 40 años, 50 años, 60 años, vamos aumentando la graduación que se indica para la visión de cerca. Cuando un paciente acude a una farmacia y compra una lentilla, no sabe la graduación que lleva, porque muchos de esos pacientes no solamente tienen presbicia, sino que tienen hipermetropía, que tienen miopía, o sea, tienen otras condiciones que limitan su visión de lejos también. Y como el paciente desconoce el aumento que lleva, coge cualquier lentilla y puede comenzar a probar
y ponerse un aumento que no es el que lleva. Entonces esto produce en el paciente cansancio visual, dolor de cabeza porque estás usando una medida que no llevas y el ojo se cansa. Entonces esa medida te hace daño porque tú no estás usando la medida correcta. Entonces, al usar tal vez una medida menor a la que llevas, eso hace que tengas dolor de cabeza, fatiga visual y por lo tanto el paciente no se va a sentir bien, no va a ver bien. Lo ideal es que acudas a tu consulta con tu médico oftalmólogo. Bueno, hay una pregunta que en ese mismo tenor, antes de entrar al proceso de la córnea, doctora, que vamos a hacerle los tipos de lentes. Para que usted me explique, veo que usted trajo los instrumentos ahí, que buenísimo. Me imagino que para eso, ¿verdad? Sí, es para explicar algunas estructuras del ojo y poder que el público televidente pueda entender lo que estamos conversando. Eso comenzar. Pues vamos primero a unos comerciales y luego cuando regresemos vamos a dejar a la doctora con esas explicaciones que son interesantes. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Parece un doctor tranquilo. Bien viejo, se la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambio en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Te lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. Seguimos, amigos televidentes, con esta interesante entrevista, que yo ni la llamaría entrevista, sino esta explicación. ¿Por qué es tan importante? Porque demasiadas personas con problemas en la vista, con problemas por el mal manejo que pues nosotros pues le damos o la poca quizá importancia que le damos a las enfermedades de la vista que nos pueden llevar a la ceguera.
Como la decíamos ahorita, que la doctora es especialista en trasplante de córnea, pero también especialista en catarata, en cirugía, ¿verdad? En la catarata. Entonces, queremos aprovechar el tiempo para que la doctora pues nos dé explicaciones. ¿Cómo llega un paciente o qué síntomas, cómo se explica cuando una persona, yo siempre me pregunto si es congénita o es por falta de ir al médico a tiempo, o cuáles son esos síntomas que puede sentir un paciente en el caso de la catarata? Y luego que ya pasa, me imagino que ya tiene que pasar allá, porque ya un trasplante de córnea ya es perder un ojo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, doctora? No necesariamente. No necesario. Es perder la visión, no perder el ojo. Perder la visión, perder la visión por completo. Perder la visión de manera temporal. Le decimos a usted que los micrófonos son suyos para que usted le explique a las personas cómo se dan esos procesos. Bueno, cuando el paciente presenta catarata, comienza a notar que su visión baja, disminuye, que los colores son más opacos. Ya no ve los colores brillantes. Cuando está conduciendo, ve destellos de luz al momento de conducir, le molesta más la luz de los vehículos que vienen de frente, pero principalmente es la disminución de la agudeza visual. Ok. Y entonces ese paciente ya sí tiene que acudir inmediatamente al oftalmólogo. Sí, muchos pacientes, de hecho, porque la catarata tiene varios estadios. Muchos pacientes tienen catarata, pero con sus lentes pueden mejorar algo de visión y eso no los motiva a ir a la consulta porque todavía sienten que ven bien con sus lentes. Otros pacientes, la catarata puede ser muy densa, es decir, ya tiene un grado superior, pueden llegar a tener una catarata que le impide mejorar visión con su lente. Y estos son los que acuden más rápido a la consulta. Pero existen diferentes tipos de catarata. La catarata senil, que es la catarata por la edad, es una de las más frecuentes, pero hay otras cataratas que pueden ser por enfermedades como la diabetes. Otras cataratas que son congénitas, y estos son en niños que nacen con esta condición. Otras cataratas que son secundarias a traumas o secundarias a algunos medicamentos. Entonces, por eso es importante que los pacientes se hagan sus evaluaciones. Qué bien, interesante. Y doctora, ¿y cuándo tienen que acudir ya a cirugía? Cuando ya esa catarata ya tienen que operar. Muy buena pregunta. El paciente cuando acude a la consulta y con el lente que le probamos no mejora visión, ya esta es una indicación de que debe operarse. Hay otros pacientes que son hipermétropes altos que la estructura de la catarata según avanza, y en los pacientes hipermétropes, hay un espacio en nuestro ojo que tenemos un pequeño ojo esquemático para explicarlo. Muy bien, excelente. Hay un espacio entre la córnea, que es este cristal natural que tenemos en nuestro ojo externo, no se ve, pero es una de las estructuras más importantes de nuestro ojo para que la visión pueda ser clara, nítida. Entonces hay un espacio entre la córnea y el iris, que es la parte marrón o de diferentes colores que tenemos, y este espacio debe ser amplio para que circule el líquido que se llama humor acuoso que está dentro del ojo, que nutre esas estructuras. En los pacientes que tienen catarata, el cristalino, que es esta estructura que está detrás, se hace más gordito, o sea, crece anteroposteriormente y desplaza el iris hacia adelante. Los pacientes hipermétropes suelen tener este espacio más estrecho. Entonces, cuando está muy estrecho, aumenta la presión del ojo porque el líquido que circula adentro no tiene un espacio suficiente para drenar. Y esto hace que la presión intraocular aumente. En esos casos, el paciente, cuando acude a la consulta, nosotros le recomendamos que se opere su catarata, porque favorece no solamente a que la visión sea más clara,
sino que favorece a que el humor acuoso, el líquido que conversamos, pueda drenar de manera adecuada y así la presión intraocular se mantiene normal, porque una presión intraocular alta, sostenida, no tratada, hace que el nervio óptico sufra y el paciente pueda terminar en glaucoma. Ok, quería preguntarle. No, ¿cuándo podemos, para que nos diga, para los amigos televidentes, las llamadas que vamos a recibir? Ya según pueden, la pregunta que ya usted va a hacer, para que si pueden llamar los amigos televidentes. Pueden poner el teléfono en ahí. Ahí tienen los teléfonos en pantallas. El teléfono está en pantallas para si usted quiere hacerle alguna llamada, la llamada a la doctora, preguntar sobre estos temas que son interesantísimos y estas explicaciones, pues esperamos por su llamada. Sí, usted iba a hacer una pregunta, Balbina. Doctora, mire, es bueno, ¿cómo es mejor? Si, por ejemplo, yo voy a poner el caso yo. A mí me dijeron que yo tenía catarata. ¿Es más factible operarse de una catarata que está en comienzo, como me dijeron, o esperar? Ya eso debe de informárselo su oftalmólogo en el momento de evaluarla. Cuando la catarata está en un estadio inicial, dependiendo si tiene un bloqueo del área donde conversábamos. Vamos a interrumpir, doctora, la explicación que ella está dando, muy interesante. Para una pregunta, hay un amigo televidente que está llamando para hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo está? Un placer. ¿Qué se diferencia de la catarata? Excelente. Bueno, la córnea es esta estructura del ojo, es la estructura anterior de nuestro ojo que tiene forma de una cúpula y nos permite, cuando está transparente, nos permite tener una mejor agudeza visual. Mientras que la catarata es una enfermedad del cristalino, este es el cristalino, que debe de ser transparente también. La catarata es una opacidad de este cristalino. O sea, pierde su transparencia y el paciente comienza a ver borroso. Aquí tenemos otra, para que podamos comparar. Aquí tenemos un cristalino transparente y aquí tenemos un cristalino opaco. Este es una catarata y este es un cristalino normal. ¿Entendió la respuesta? Sí, el amigo ya colgó, pero okay. él escuchó. Ok. Bueno, esperando, si alguien quiere llamar. Bueno, pues vamos a seguir. La doctora estaba explicando por qué es importante que... Hay otra llamada. Ok, hay otra llamada. Sí, buenas. Manantial de Vida. Sí, buenas. Es para hacerle una pregunta a la doctora, a la oftalmóloga que hoy está ahí. Sí, te escuchamos. Puede hacer su pregunta, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Yo Buenas quiero tardes. saber si la catarata solamente afecta a personas mayores de edad o si a personas ya sean adolescentes, jóvenes, también puede atacar. Excelente pregunta. Estuvimos conversando que hay diferentes tipos de catarata. Exacto. La catarata puede afectar principalmente a las personas mayores porque existe una catarata senil. Por encima de los 50 años se va perdiendo la transparencia del cristalino, que es esta estructura que conversamos que debe de ser transparente. Entonces, después de los 50 años, esta estructura se pone opaca y hay diferentes tipos de catarata. Hay cataratas completas y hay otros tipos de cataratas que van desde grado 1 a grado 4. Entonces, la catarata no solamente afecta a los adultos mayores, también afecta a niños
adolescentes, a cualquier persona que pueda presentar un trauma, porque hay una catarata que es traumática, hay cataratas que son por enfermedades como la diabetes, hay catarata que puede ser por algunos medicamentos como los esteroides que pueden inducir catarata, y cataratas congénitas, que ya es de nacimiento. ¿Le escuchó, amigo televidente? Sí, sí. Pues muchas gracias por estar en nuestro programa Manantial de Vida. Doctora, cuando usted habla de trauma, ¿a qué tipo de trauma se refiere? Bueno, hay traumas que son golpes directamente en el ojo, accidentes, heridas que pueden llegar hasta el cristalino y provocar una catarata traumática. Sí, porque a veces se habla de trauma y la gente puede malinterpretar que fulano tiene un trauma, sí, y algo que también algo que puede afectar el ojo. Sí, algo que dijo la doctora, por el uso de esteroides, esos medicamentos que tienen esteroides, que lo usan mucho los asmáticos, especialmente, que contienen esteroides. Lo sé porque yo tuve un hijo asmático que era crónico. Le doy gracias a la misericordia del Señor que hizo una sanidad en él, no hace esa crisis constantemente. Entonces ahí me entró como preocupación cuando usted dijo, por el uso de esteroides también se producen cataratas. Entonces yo en ese caso, yo tendría que llevar a mi hijo porque él ha usado mucho esteroide al oftalmólogo. Bueno, sí, tiene que hacerlo porque el esteroide no solamente afecta al cristalino, también afecta el nervio óptico. Entonces muchos pacientes pueden terminar en glaucoma por el uso excesivo de esteroides. Wow, eso no lo sabía y lo estoy aprendiendo aquí. No, mire, y doctora, esos pacientes que se hacen esa cirugía y que ya llegan a ya perder la visión, como usted termina de decir, que yo siempre antes decía, bueno, ya perdieron, ya. Yo tengo una amiga que no tiene un ojo, y yo le decía, y a mí me daba apuro con ella, yo le decía, pero que tú no tienes un ojo, entonces tú no puedes manejar, tú pierdes la parte de la visión, pero gracias a Dios, porque yo veo que los que no tienen, pierden la vista por completo, pues llevan una vida normal. ¿Cómo se adapta? ¿Cómo es la adaptabilidad de un paciente que ya es trasplantado de córnea? Bueno, un paciente... ¿Cómo se da esa recuperación? Porque todas las intervenciones son como traumáticas. En principio, ¿cómo se da esa recuperación, la adaptabilidad de ese paciente que es, porque es difícil, yo me imagino que tiene que ser bien difícil? Bueno, esa es una excelente pregunta. Los pacientes que se hacen trasplante de córnea, claro está, es una cirugía que puede ser, en el momento que tú le dices al paciente que necesita un trasplante, puede ser una noticia muy impactante. Pero recordemos que tenemos dos ojos. Cuando se hace trasplante de un ojo, el otro ojo compensa la visión en lo que ocurre la recuperación de ese paciente. Cuando hacemos el trasplante, en los primeros días la visión es borrosa, inclusive primeras semanas y hasta meses, porque eso va a depender de cada caso. Nosotros en los trasplantes de córnea damos 16 puntos. En muchos casos, los pacientes ya la primera semana tienen visión. De no tener nada de visión, ver, por ejemplo, movimiento de mano o cuentadedos, que eso es ver bulto, como le dicen los pacientes. Yo veo bulto. Sombra. Exacto. De no tener casi visión, a ver, por ejemplo, nosotros utilizamos unas nomenclaturas. Utilizamos optotipos para poder establecer qué cantidad de visión tiene el paciente y lo medimos a 20 pies, es por eso que viene el 20-20. El paciente recupera visión a la semana, o sea, comienza a ver más claro que lo que veía antes, dependiendo de la visión, obviamente, que tenía antes de ser trasplantado, pero la recuperación visual es día con día, o sea, día a día el paciente va mejorando su visión. Muchos otros, pues, dependiendo de diferentes factores, la visión le puede tomar meses en ser recuperada. Cuando empezamos a retirar los puntos,
que se retiran no todos juntos, se retira de 2 en 2. Entonces el paciente, cuando retiramos los puntos, vamos manejando el astigmatismo en la córnea y va mejorando la visión. Hay pacientes que pueden durar hasta más tiempo para recuperarse, porque quizá tienen temor. No por el temor, porque la sino persona, sí, todo va a depender sino de la evolución de la cirugía. De la evolución, toda la cirugía tiene sus riesgos. Exactamente, por eso digo que cada caso es diferente. Hay pacientes que pueden recuperar visión en las primeras semanas y meses, hay otros que le puede tomar un poquito más de tiempo, ya sea 7 meses, 8 meses, al año, cuando ya se maneja el astigmatismo, según se van retirando los puntos. Y la adaptación, el paciente se adapta en su postquirúrgico, se va adaptando porque cada día va notando que la visión mejora y eso los motiva a continuar con su proceso, con su tratamiento. El paciente debe ser apegado a las gotas que le indicamos porque esto nos va a ayudar a evitar un rechazo del trasplante. Eso le iba a preguntar porque a veces se hacen estas operaciones y quizá un descuido del paciente, la forma de llevar el tratamiento. ¿Cómo se da ese proceso entre el médico que lo operó y el paciente? Porque me decía la señora que ella me dijo, ay, voy a llamar a la doctora. Ella fue operada, pero entonces ella durmió encima del ojo y el ojo pues se le infectó mucho y mucho dolor. Entonces, ¿cuáles son esos? Porque la recuperación en cualquier operación es lo más importante. Sí. La operación. Sí. La recuperación. El paciente cuando se va a operar de trasplante tiene que hacer un compromiso de cuidado con sus ojos. Porque nosotros como médicos hacemos el 50%. Claro. Cuando realizamos la cirugía, pero el paciente tiene el compromiso de cuidar esa cirugía. Cuidarla con el uso adecuado de su tratamiento, de sus gotas, el cuidado con el seguimiento, asistir a su consulta, que es cercana en los primeros meses para evitar cualquier rechazo, cualquier riesgo de rechazo en esas primeras semanas y primeros meses. El paciente debe tener higiene al momento de usar sus gotas y de estar en su casa, porque es su ojo, o sea, debe tener el compromiso de cuidar sus ojos. Sí, porque precisamente por eso la higiene, porque es que es un miembro muy muy delicado que requiere de. Y en el caso de cuando las personas se operan de catarata, ha habido algunos pacientes que quizá no les gusta, no quieren ir a cirugía. ¿Eso es obligatorio o pierde definitivamente la visión? Bueno, nada es obligatorio. Nada es obligatorio. Pero que sea obligatorio. Pero nosotros como médicos no obligamos al a paciente. nadie, no, porque cada quien tiene que quererse. El paciente debe estar consciente de que necesita cirugía. Sí. Porque lo recomendable es no esperar que la catarata se haga muy dura. Porque a medida que la catarata se va endureciendo, a sí misma aumentan los riesgos a complicaciones. Porque esta estructura que conversamos, la córnea, es una estructura importantísima al momento de hacer la cirugía de catarata, porque detrás acá tenemos una capa de células que son las que trabajan con la transparencia de la córnea. Y en la cirugía de catarata utilizamos ultrasonido, se llama facoemulsificación, muchos pacientes le llaman láser, pero se llama facoemulsificación, donde nos comemos la catarata dentro del ojo. Si la catarata es muy dura, entonces usamos mucho ultrasonido y esto puede generar mucha inflamación en la córnea. Y dependiendo de la calidad de la córnea que el paciente tenga, puede aguantar o no la cirugía. Y eso, cuando el paciente tiene bajo conteo de córnea o una córnea con una condición de distrofia,
no aguanta el proceso de la cirugía. Los ultrasonidos deben de ser más controlados para que no se descompense la córnea y el paciente no termine en un trasplante. Entonces la recomendación es no esperar que su catarata sea muy dura para disminuir los riesgos de complicaciones. Qué bueno. Mira, hay una pregunta, doctora, que yo estaba pensando, ¿cómo se maneja? ¿Cómo un niño puede llegar a tener catarata? Sí, pequeño, un niño. Bueno, ¿eso viene congénito? Eso es congénito. Ah. Cuando son niños que nacen con catarata ya es congénito. Y lo ideal es operarlo para que pueda recibir estímulo de luz, de visión en el ojo y no se quede ambliope, que la ambliopía es un ojo que no aprende a ver. Entonces, ya la recomendación es que ese niño sea operado para que luego pueda tener una visión adecuada en su crecimiento. Ahora por lo general los adolescentes, los niños y los adolescentes, una gran mayoría estadísticamente están usando lentes por también la tecnología, que siempre tienen que estar en un celular o en una computadora. El usar mucho estos aparatos en los niños, ¿cuáles son la consecuencia que le puede...? Bueno, muchos estudios... O cuáles son esas enfermedades que puede obtener un niño que no cese de mirar una pantalla. Sí, puede afectar determinantemente la visión de nuestros hijos, porque hay diferentes edades. O sea, está estadificado cuáles son la cantidad de horas que el niño debe de durar expuesto a pantalla según la edad. En la pandemia hemos notado, muchos estudios han demostrado que ha habido un aumento de la miopía por el uso excesivo de las pantallas. La pandemia afectó considerablemente muchos niños, mostrando un aumento de la miopía, niños que no eran miopes, que desarrollaron miopía porque se mantienen por la tablet, los teléfonos, los celulares. Sí. Ya ustedes no ven esos niños jugando en la calle, más bien en el patio, en la casa, el topao, el escondite, esos juegos sanos que ya antes los juegos lo tienen aquí. Exacto. La ruedita la bolita, esos celulares. Ahora vemos más niños usando lentes. Y por aparte, eso las estadísticas son altísimas. Exacto, y aparte de eso, la exposición a las pantallas hace que los niños tengan menos concentración, que parpadeen menos y por ende tienen más ojo seco, y todo eso afecta considerablemente. Por lo general, el ojo seco viene trayendo, esa es parte de la consecuencia de usar estos aparatos electrónicos. Sí, es una causa. Es una causa, pero son diferentes causas de ojo seco. Okay. Pero el uso excesivo de las pantallas hace que olvidemos parpadear la cantidad necesaria y, por ejemplo, cuando nos exponemos al aire acondicionado también, de manera directa, ahora con estos calores es muy difícil estar sin un abanico, sin un aire acondicionado. Yo no puedo, doctora, yo no puedo ninguno de los dos. A mí me molesta sumamente, tanto el abanico como el aire. Yo no soporto de verdad, sí. O sea, pero la pantalla, por ejemplo, la luz azul produce insomnio. Vemos muchos niños usando celulares al momento de acostarse y eso no permite que tengan un sueño reparador, sino que afecta también el descanso. O sea, ¿qué consejo usted le daría a los padres de esos niños? Porque son niños que además estudian, se pasan el día quizá con una computadora, con una laptop, y después van a la casa y toman un celular. ¿Qué consejo usted les daría a esos padres para que puedan prevenir a sus hijos de cualquier enfermedad que puedan hasta en un caso extremo perder la visión? Bueno, lo recomendable es controlar el uso de las pantallas.
Los niños por debajo de 2 años no deben de ver pantallas, ni televisión, ni celulares. Y por encima de los 2 años debemos de controlar la exposición a las pantallas. Por ejemplo, mis hijas, yo les controlo el uso de celulares. O sea, tienes un horario. No usan ni tableta ni celular. Puede ser ocasional si la abuela se lo presta, o eventualmente si el tío se lo presta. O sea, que usted tiene un castigo. No castigo, es por su bien. Claro, ellos usan, por ejemplo, si ven la televisión, o sea, para usar un celular, preferiblemente la televisión, porque está a una distancia. Los celulares y pantallas están muy cerca, y eso favorece al aumento de la miopía, y no queremos más niños miopes. Claro, le digo, porque hay una estadística muy alta, pero fíjese qué tan importante estos temas, y más cuando se trata de niños, porque muchas de las cosas que previenen, hay muchas de las cosas que se pueden prevenir, porque al final es un gasto hasta menos para los padres. Claro. Porque cuando los padres tienen que ir a una consulta, que tienen que llevarlo, que tienen que ponerle lentes, que tienen que cambiar esos lentes en tanta fecha, o sea que es muchas cosas, pero lo más importante es la salud de su menor. Y ya la doctora, como yo no soy doctora, es ella la que ella pues le dio una recomendación. Doctora, el tiempo se nos ha agotado. Cualquier otra recomendación que usted quiera darle a los amigos televidentes sobre este tema tan importante de la pérdida de la visión, sobre todo en los menores de edad y también en los adultos mayores también. Así es. Vamos a dejar los micrófonos también para que usted diga dónde usted está elaborando, dónde esos labores, usted da el teléfono, el celular, sus redes sociales, todo usted lo puede decir aquí. Así es. La recomendación es que debemos cuidar nuestros ojos. Debes de hacerte un chequeo anual. Todos los años trata de acudir a tu evaluación oftalmológica para poder identificar a tiempo cualquier patología que afecte tus ojos. Oftalmología no es solo lentes. Es necesario hacer una cultura de medicina preventiva. Estamos muy acostumbrados a la medicina curativa, que solamente acudimos al médico cuando ya hay un problema. Debemos tratar de acudir a tiempo. Las condiciones oculares que son identificadas a tiempo son mejor para el paciente. La recomendación es que esos pacientes diabéticos que ya fueron diagnosticados con diabetes, los pacientes hipertensos, acudan para hacerse su evaluación, su fundoscopía, porque existen enfermedades como la retinopatía diabética, la retinopatía hipertensiva, que afectan la visión y pueden conducir a la ceguera. Estamos a sus órdenes en Corazones Unidos, en el edificio Profesional 4, en la calle Fantino Falco, número 9, en el Ensanche Naco. Los teléfonos para consulta son el 809-598-9975, a sus órdenes. ¿En las redes sociales, doctora? Sí, en las redes sociales, doctora Jenny Espinal, en Instagram. Ahí podemos, cualquier pregunta, pueden hacernos cualquier pregunta para orientarlos y estamos a sus órdenes. Oh, qué bien, de verdad nos sentimos muy complacidas nosotras, porque nos hemos dado un banquete de un programazo, de antemano hemos abusado de la doctora. Nos hemos educado con la visión. Y nos hemos educado, de verdad, yo soy la primera. Señores, todo lo que yo he dicho aquí es porque lo he vivido conmigo y mi familia. Gracias a Dios, mis hijos ninguno han tenido que usar lentes, porque yo soy así igual que usted. Y mire que no estábamos en esta tecnología tan avanzada cuando yo crié todavía. Sí, porque el más pequeño tiene 33 años. Sí. No, pero muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes. De verdad que sí. Es importante transmitir esos conocimientos para que los pacientes puedan conocer cuáles son esas enfermedades que pueden afectar sus ojos y que pueden conducirlo a la ceguera para poderlo evitar a tiempo.
Así es, prevenir, que es lo que la doctora ha hecho hincapié, prevenir a esos niños, padres, madres, la computadora, la laptop y los teléfonos celulares a los niños. Sí. Gracias, de verdad, doctora, que le doy las gracias por haberlas tenido a usted por aquí. Mercedes, tú vas a hacer un anuncio antes de nosotros terminar. Sí. Saulo. Tenemos este anuncio de la Iglesia de Dios Bellavista Primera, que te invita a su gran operativo médico sábado 14 de septiembre, de 9 a 1 de la tarde. Este sábado, ese gran operativo, lugar, Iglesia de Dios Bellavista Primera. Eso está en el sector del Manguito, calle Gavino Romero, número 6. Ahí va a haber especialistas en medicina general, va a haber pediatra, medicina interna y va a haber una charla de hipertensión. Así que todo aquel que está en alrededor, el Manguito, Matahambre, en Sánchez La Paz, puede darte cita el sábado 14 de septiembre a las 9 de la mañana. Invita a una amiga, invita a esas personas también de hipertensión, porque van a dar una charla muy importante. Van muchos médicos para allá de la salud y es importante, como decía la doctora, ahí va a haber esa charla de prevención. Es mejor la prevención que la curativa. Prevenir que tener que lamentar de ser en el campo. Y algo, Barbina, que tengo que decir, es totalmente gratis. Así que van a estar dando muchos medicamentos y ahí te esperamos. Sábado 14 de septiembre, 9 de la mañana. Bueno, ahora sí, ya hemos terminado con esta tarea que hemos llevado a cabo hoy. Damos las gracias a usted que ha estado ahí, que no se ha movido viendo estas informaciones. Así es que será hasta la próxima. Dios le bendiga y bye bye. Bye.